Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias por venir hoy, porque además quiero hablar contigo de una iniciativa que se llama Epicentro, que lanzaron ustedes después del sismo y de lo que está significando, me parece. Bienvenido. Gracias, Katy. A ver, cuéntame de Epicentro. ¿Cómo nació? Fíjate que estábamos trabajando en el tema de la Fiscalía General de la República cuando nos agarró el temblor. Okay. Y saliendo, pues viendo la complejidad de lo que estaba enfrentando la Ciudad de México, platicando con Aide Pérez de Fundar, una colega muy querida, sí. Y le decía a Aide, mira, yo he estado en temas de reconstrucción antes y lo duro es la emergencia, pero lo difícil es la reconstrucción. Y platicando con Aide, le decía, tenemos que hacer algo desde la posición que tenemos en Transparencia Mexicana, en Fundar, con muchas organizaciones de la sociedad civil amigas, y eso fue más o menos a las 3 de la tarde del día 19 de septiembre. A partir del 20 empezamos a ver cómo se iba a crear el nuevo fideicomiso en NAFIN, el fideicomiso Fuerza México. Tuvimos contacto con las autoridades federales para ver cómo se estaba dando de alguna manera la preparación de la reconstrucción, pero sobre todo empezamos a invitar a personas que sabíamos tenían una función social dentro del proceso de reconstrucción en un grupo abierto. ¿Cuántas organizaciones están en Epicentro hoy? Ahorita hay 115 organizaciones, muchas de ellas están en Morelos, en Puebla, otras son organizaciones nacionales o que tienen trabajo en las entidades federativas, algunas, por ejemplo, como The Hunger Project, HIC, que es una organización especializada en el tema de vivienda, Oxfam, que son organizaciones muy grandes, Save the Children, que están con presencia nacional y que tienen un enfoque muy particular en estos temas. Otras que están en la Ciudad de México, como CCIS o como Fundar o Transparencia Mexicana, que aunque tenemos una perspectiva nacional, estamos en la Ciudad de México, y otras que están activándose alrededor de los distintos temas que se discuten alrededor de Epicentro. ¿Y cómo coordinas un grupo de 115 organizaciones? Fíjate que esa es una maravilla porque los que creemos en temas de gobierno abierto o de sociedad abierto, en general lo que se conoce como apertura, que es toda una filosofía, hemos empezado a desarrollar habilidades con ciertas tecnologías. Entonces, lo primero es que no puedes hacer las reuniones solo en el lugar donde tú estás. Claro. Tienes que reconocer que el país es mucho más grande. Ni presenciales tampoco. Ni presenciales. Es carísimo. Entonces hay una plataforma que tenemos en Transparencia Mexicana que se llama Zoom, no es una plataforma costosa. Y la otra cosa es una herencia, cuidado, esta no es de los espías rusos, este es de la oposición rusa, que se llama Telegram, que es un programa como WhatsApp que se monta en los celulares. Esto es tecnología que está disponible para todos. Claro. Lo interesante es aprovecharla. Y la tercera cuestión, yo diría clave aquí, es entender que este es un grupo abierto, que aunque hubo quienes lo echamos a andar, en realidad le pertenece a todos. Y no tienes idea qué diferencia es la de trabajar cuando... Es que suena muy diferente. Por lo general, pues son clubes cerrados con objetivos, pero es un grupo abierto. Es un grupo abierto y por supuesto, hay un componente filosófico y todo detrás, ¿no? ¿Existe alguna referencia antes en México de este trabajo? En el país no. Lo que tenías es, normalmente tenías estructuras cupulares con muchos voluntarios. Y lo que estamos intentando hacer es una estructura horizontal que reconoce capacidades, liderazgos, estilos distintos. Incluso en muchas de las conversaciones pues llegas a tus límites ideológicos, ¿no? Hemos descubierto cómo hay alguien que de plano no puede firmar un comunicado porque está ya en sus límites ideológicos, o te encuentras también espacios que uno pensaría que son tabú y que de pronto todo el mundo está de acuerdo y nadie objeta, ¿no? Claro. Y si tú lo ves, por ejemplo, no hay un logotipo, solo hay un hashtag. Esa es, digamos, toda la identidad visual. Sí, ustedes buscan en sus redes sociales hashtag Epicentro y ahí está. Y entonces puedes ver la conversación y qué se dice y qué se divulgó. Yo creo que es un experimento pues social también, en términos de que todos estamos aprendiendo. Y vamos a ver hacia dónde va cobrando su forma, porque además no hay una preconcepción de qué debe de ser, ¿no? Puede evolucionar dependiendo de los temas que Pero sí hay trabaje. una propuesta en tres sentidos. Hay tres grupos, ¿no? Un grupo que se dedica a cuestiones sociales de cómo debe ser la reconstrucción. Otro que se dedica al seguimiento pues, de la lana. La lana. ¿No? O sea,
Se calcula que por lo menos 58,000 millones de pesos van a estar involucrados en la reconstrucción en un año electoral. El tercero, pues, es que alguien debe de pagar por lo que se ha hecho mal aquí, la impunidad. ¿Cómo van en los tres grupos? Fíjate que en el primer bloque, que éramos 40 organizaciones, 39 organizaciones, los primeros que nos juntamos y tuvimos nuestra primera sesión de trabajo, descubrimos que había estos tres grandes temas que a todos nos preocupaban y que había distintas habilidades, ¿no? Por ejemplo, los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad querían hacer periodismo de investigación con un proyecto que lanzaron que se llamaba Mi Edificio, que empezaron a documentar temas. Pero, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos estaban, y con razón, muy preocupadas de que la reconstrucción fuera solo levantar edificios que se habían caído, ¿no? Que sea incluyente, que sea, sí, exacto. Querían que hubiera perspectiva de derechos humanos, incluso te diría perspectiva de género, claro, y temas que tú conoces muy bien, como el tema de acceso universal, que se piensen realmente los nuevos edificios. Es una gran oportunidad, puede serlo. Y ya, sí se hace bien. Incluso ya no te dicen, ya esto no debe ser reconstrucción, sino recreación, ¿no? Debemos de repensar lo que estamos haciendo en términos urbanos, y la verdad es que es una oportunidad extraordinaria. Y sí, el otro tema es el tema inevitable del dinero, nuestro lado freudiano, ¿no? En el momento en que todos pensamos en el dinero, y el dinero que es... Pero por algo, ¿no, Eduardo? La burra no era arisca, ¿no? Eso te iba a decir. Porque es mucho dinero, pero además de fuentes muy diversas. Bueno, y en año electoral, ¿no? Pero a ver, fuentes muy diversas, eso también es muy interesante. Fíjate que algo que aprendimos, por ejemplo, es que siempre oímos los anuncios de la solidaridad de otros países, pero no había una sola base de datos donde pudieras ver quién había donado qué había donado qué país, qué era para la emergencia, qué era para la reconstrucción. Que era en especie. Que es en especie, que es comida. Personas, ¿no? Yo creo que fue muy interesante ese primer contacto, una conversación, por cierto, vía redes sociales, con la MEXID, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, y reaccionó muy bien la MEXID. Dijo, bueno, pues es cierto, nosotros nunca habíamos sistematizado de esta manera la información, vamos a empezar a hacerlo, y con todas las limitantes que pueda haber, esta es la primera vez que en una página de gobierno está toda la cooperación internacional. También descubrimos que había anuncios, por ejemplo, que no se cumplían, ¿no? Había personajes que habían dicho en redes sociales, yo voy a donar 10 millones de euros, y nunca se materializaron, ¿no? Entonces había unos muy buenos en el Twitter, pero muy malos a la hora de donar. Toda la parte privada, que yo creo que es un tema muy interesante. El Fideicomiso Fuerza México, ¿no? También esa es una parte privada, ¿va a ser auditable también? Es auditable. Fíjate que reaccionaron muy bien los que lo componen. Está el CCE, está el Consejo Mexicano de Negocios, está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y les planteamos una serie de preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, que renunciaran al secreto fiduciario, es decir, siendo un fideicomiso estaba protegido por un secreto. Y eso a todo el mundo le da pánico. Terror. Y reaccionaron muy bien, están subiendo ya la información. Por supuesto hay un reto, ¿no? Estamos aplicando muchas reglas que estábamos acostumbradas que funcionaran para el gobierno, pero no para el sector privado. Y también hay un reto de aprendizaje, y la verdad es que ahí va el diálogo. No creas que es un diálogo sencillo, porque son reglas de otro mundo, ¿no? Digamos, literalmente estamos aplicando las reglas que le aplicaríamos al gobierno a los recursos privados. Y hay otros fondos, ahí hay una conversación, por ejemplo, con la Fundación Slim, para ver cómo vemos la posibilidad de que también se rinda cuenta sobre los recursos que tiene la Fundación Slim. Hubo un primer contacto muy amable. Estamos tratando de ver, a ver, déjame ponerlo así, Katia, de invitar a todos los actores de nuestra comunidad a entender que cuando tú estás manejando los donativos de alguien más, o incluso tus propios donativos como empresa, es importante rendir cuentas, abrirlo al escrutinio social y darte cuenta que es tu dinero, pero como es una inversión pública y social, requiere... Sí, porque es del espacio, es para el espacio público, que es de todos, ¿no? Sí, digamos, van a construir en calles que son nuestras, digamos, aunque se reponga una vivienda, pues es un lugar que está regulado por el Estado. Entonces, yo creo que ha sido también una oportunidad muy interesante para ver cómo vamos a ir cambiando las reglas de la responsabilidad pública en el manejo del dinero y también en la impunidad, ¿no? Que si hay alguien hablemos que es de la impunidad. En eso, ¿cómo vamos? Mira, yo te diría que hay una cosa muy importante que se está haciendo en la Ciudad de México, y a mí me emociona, que es que se está empezando a construir una memoria de qué falló, dónde falló, en qué inmuebles, ficha
edificio por edificio, eventualmente vivienda por vivienda. Ahí hay un proyecto muy interesante de varias organizaciones de la sociedad civil en coordinación con las universidades, y es no dejar que esto pase desapercibido, que se olvide. Primero, que no nos olvidemos que ahí hubo víctimas y que hay responsables, y que en la medida de lo que sea necesario, por ejemplo, platicando con Luis Manuel Pérez de Hacha, que es un buen abogado, pues ya se iniciaron una serie de procedimientos jurídicos para que por oficio se vayan pues atendiendo los homicidios que pudieran haber sido objeto de la responsabilidad de alguien. Entonces, si tú lo ves, es el dinero, los derechos humanos, la perspectiva para la reconstrucción, pero sobre todo que no se nos olvide que hubo responsables y que esos responsables tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. ¿Y están cerca de alguien, ustedes? Bueno, en este tema estamos cerca de varios grupos. ¿De víctimas? Tuvimos un caso muy particular. Nosotros les planteamos no hacerlo público, pero hubo un grupo de víctimas que perdió a niños en esto, que muy amablemente se acercó a Transparencia Mexicana, nos pidió ayuda para elegir a su equipo jurídico. Les armamos un panel de especialistas que les diera, y por fortuna la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados ahora les puso a un equipo inusual, el equipo más grande de abogados que se ha armado en la barra, 10 abogados para su caso, con distintas especialidades. Y la verdad es que da mucho gusto, porque para eso también nació Epicentro, ¿no? Para conectar a quienes saben de acceso universal con los que están tratando el tema de reconstrucción, conectar a los que están metidos en campo con el tema técnico nacional, quien sabe de censos, que aporten censos. Y eso en muchos sentidos un espacio de colaboración cívica. Y de aprendizaje. Y de aprendizaje. Para todos. Bueno, para mí, por ejemplo, yo sabía más de monitoreo de recursos públicos y he tenido la fortuna de entender cosas de verdad extraordinarias sobre cómo le puedes poner un enfoque tan profundo y tan rico como el de derechos humanos a un asunto que parecería de cemento y ladrillos, ¿no? La verdad es que yo también he aprendido mucho. ¿Hay algún foco rojo que te preocupe? Yo creo que el tema más delicado va a ser el dinero y sobre todo el posible uso o abuso de esos recursos con fines político-electorales, ¿no? Pues estaremos pendientes, #Epicentro, y pues 115 organizaciones, y quizás se sumarán más en esto. Viniendo para acá nos ofreció una firma muy grande de consultoría ayudarnos para hacer auditoría, y seguramente se van a sumar más después de este extraordinario espacio, Katia, que de veras te agradezco. Muchísimas gracias a ti por venir. Gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Eduardo Bojorquez, y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.